Vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿ok? Y vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 1 del 1 al 3. El libro de Marcos, capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a hablar esta mañana de un tema que es muy hermoso. Y es un tema, digámoslo así, un tema principal. El tema principal dentro de las enseñanzas que Jesucristo nos entregó. Es el tema principal. Y nosotros sabemos que debemos escuchar, aprender y debemos vivir en las enseñanzas que Jesús nos enseñó, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces vamos a Marcos 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera. Se lo voy a leer para que usted esté muy atento y los que les gusta tomar nota, pues estén allí escribiendo en este devocional. Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Estamos mirando una porción de la palabra muy especial y es la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, todos sabemos que era primo de Jesús. Sabemos que Juan es aquel hombre del cual el profeta Isaías está hablando. Y Juan comienza hablando sobre el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Pero Juan, que era particularmente diferente a los demás, porque eso lo dice la Escritura, fue el hombre que Dios seleccionó para gritar en el desierto, porque recordemos que los terrenos o las tierras de Israel en ese tiempo eran áridas, puro desierto, como hasta el día de hoy obviamente. Y en el desierto Dios levantó a un hombre para clamar. Eso dice la palabra. La palabra clamar significa para gritar, para dar una voz clara y para hacer oír un mensaje. Y Dios lo levantó a Juan en el desierto para gritar a los corazones, para hacer un llamado a los corazones al arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, un llamado al arrepentimiento. Entonces surge alguna pregunta: ¿será que aún yo, siendo cristiano, debo arrepentirme? Pastor, ¿será que aún yo, ahora que estoy ya en los caminos del Señor, que conozco un poco de la palabra, o que conozco mucho de la palabra, debo arrepentirme? O tal vez nos preguntamos, bueno, pastor, pero si yo ya soy un hijo de Dios, ¿debo arrepentirme? Muy bien. La respuesta es sí. Cada día debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque cada día nosotros fallamos. Cada día se debe escuchar la voz de la palabra de Dios gritándonos en el corazón: endereza tus sendas. Eso era lo que gritaba Juan en el desierto. Viene el Señor, viene Jesús, él gritaba: viene el Hijo de Dios, del cual yo no soy digno ni de agacharme a desatar las correas de sus sandalias. Viene el Rey y hay que hacerle sendas derechas, caminos derechos. Pero ¿dónde nosotros entonces hacemos caminos derechos? En nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces la palabra arrepentimiento, porque este texto nos está hablando acerca de un llamado al arrepentimiento que Dios a través de Juan le está haciendo al pueblo. Y hoy Dios lo está haciendo a través de esta palabra a nuestra vida. Entonces la palabra arrepentimiento, si de pronto lo quiere apuntar, es la palabra
griega metanoia. Eso significa arrepentimiento en griego. O sea, esa es la palabra original para la palabra en español arrepentimiento. Recordemos que el idioma griego lo usamos porque Jesús hablaba en aquel tiempo un idioma griego. Ese era el idioma del mundo, digámoslo así, en ese tiempo. Hoy el idioma es el inglés, ¿verdad? En muchos países se habla inglés y ese es el idioma predominante. Pero en el tiempo de Jesús el idioma predominante era el griego koineo, el nuevo griego, ¿ok? Entonces Jesús hablaba en griego y nosotros tomamos esa palabra arrepentimiento y en el griego significa metanoia. ¿Y qué significa la palabra metanoia? Cambio de dirección, cambio de manera de pensar y de vivir o arrepentimiento. Entonces podemos decir que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Si usted y yo estábamos siguiendo por caminos equivocados, debemos buscar a Dios y cambiar la dirección de ese camino. Si usted y yo estábamos viviendo de una manera y pensando de una manera desagradable a Dios y de una manera que no le agrada al Señor, entonces debemos hacer una metanoia, enderezar las sendas, dice la palabra, porque el Señor viene. Cambio de vivir, un cambio de pensamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora, Dios está llamando en este tiempo a que nosotros cambiemos de dirección, a que nosotros le demos una vuelta a nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida y qué tipo de pensamiento son los que estamos por los que nos estamos dejando controlar? Eso es lo que Dios nos pregunta en esta mañana. Juan estaba diciendo, el Señor viene, prepárenle el camino, preparen su corazón, enderecen los caminos de su vida, cambien de dirección, cambien su manera de vivir y de pensar. Eso es lo que estaba diciendo Juan, porque el Señor viene a encontrarse con ustedes. Dejen de ser los mismos de antes y dejen que el Señor los cambie. Entonces, un arrepentimiento es un cambio de dirección y un cambio de manera de vivir y de pensar. Pero la pregunta también que cabe en esta mañana es, bueno, nosotros vamos a seguir remordidos o arrepentidos, porque podemos enseñar también que el remordimiento es solamente sentir un cambio por unos días, tener un cambio por unos días, tener un cambio por unas horas, por una temporada, por unos meses, pero después de que eso termina, volver a lo mismo. Por eso dice la palabra que el perro vuelve a su vómito. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero es verdad la palabra de Dios. El perro vuelve a su vómito. Muchas personas que no están arrepentidas, sino remordidas, ¿qué sucede? Es como el perrito que vomitó, obviamente lo que tenía en su estómago salió, lo dejó allí y fue por un rato a buscar a ver qué comer o a ver si tomaba un poco de agua, pero al no encontrar nada, el perro vuelve y vuelve a comer su propio vómito. Eso se llama remordimiento. No hay un cambio. Algo salió de ese animalito, del estómago de ese animalito, pero como no encontró nada nuevo, entonces vino y volvió a tomar lo viejo y se lo metió nuevamente al estómago. Eso es una persona que está remordida. Cambia por un tiempo, deja por un tiempo, se acerca a Dios por un tiempo, más que todo cuando tiene problemas, dificultades, y está remordida. Le dolió al momento. El dolor le duró unas horas, unos días, unas semanas, unos meses, pero siguió en lo mismo. Dios no está llamando al remordimiento. Dios está llamando al arrepentimiento. Por eso dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hagan sendas derechas. Está hablando no de remordimiento la Biblia, sino de arrepentimiento. El arrepentimiento es duradero, todo lo contrario al remordimiento. El arrepentimiento perdura. El arrepentimiento está presente todos los días. El arrepentimiento cambia una persona. El arrepentimiento hace que nosotros
transformemos nuestro mundo. El arrepentimiento hace que las personas noten que verdaderamente nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar y de vivir. Tu familia será la primera, los más cercanos que viven ahí contigo serán los primeros que verán un cambio en tu vida y alabarán a Dios porque tú has cambiado de dirección, porque tú te has sentado a meditar, tú te has sentado a pensar verdaderamente que el camino por el que estás yendo no es el adecuado. La Biblia habla de enderecen sus sendas, y esas palabras senda significa camino. ¿Por qué camino estás transitando? ¿Por qué camino estás andando? Aún tal vez conociendo ya la palabra o aún sin conocerla. ¿Qué camino estás transitando? ¿Qué camino estás tomando? ¿En qué dirección estás yendo? ¿En la dirección del odio, del rencor, en la dirección de la amargura, en la dirección de vivir una vida desenfrenada, una vida loca, una vida llena de libertinaje, una vida donde no hay control, donde hay excesos, donde hay palabras de maldición, palabras hirientes, malas palabras, malos comportamientos? ¿Qué camino estás caminando? Que tal vez hoy el Señor a ti y a mí nos está diciendo: hey, deja de caminar en esa dirección, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y Dios nos está llamando y nos está diciendo: cambia de dirección, cambia tu camino por mi camino. Entonces el arrepentimiento, hermano, es duradero. El arrepentimiento perdura. El arrepentimiento no viene solamente por un momento. Usted dirá: pastor, bueno, ¿y cómo me arrepiento? Entonces, para arrepentirme, yo necesito reconocer que mis caminos no son derechos. Ayer estaba escuchando a un motivador, supuestamente que predica la palabra, pero en realidad es un motivador. Y él dijo: es que nosotros los seres humanos somos iguales a Dios. Se equivocó. Él dijo: es que nosotros los seres humanos no somos menos que Dios. Y sabe, hermano, cuando nosotros tenemos ese pensamiento en nuestro corazón, porque escuchamos a esa gente que no sabe nada de la Biblia, es cuando reconocemos que nosotros de verdad somos perfectos entonces, y no tenemos nada de malo en nuestra vida. Pero la Biblia dice que los moradores de la tierra son como nada delante del Señor. Debemos tomar una actitud de humildad, una actitud humilde, y decir: Señor, yo reconozco que mis caminos no son derechos. Soy el pastor de una iglesia, sí, pero reconozco que mis caminos no son derechos porque soy hombre. Señor, yo soy padre de familia, esposo de una sola mujer o esposa de un solo hombre. Señor, pero yo ahora asisto a la iglesia, yo ahora tengo la Biblia en la mano, en el corazón. Pero aunque seamos todo eso, aprendamos a ser humildes y a reconocer que nosotros necesitamos que Dios enderece nuestros caminos. Porque aunque seamos sus hijos, muchas veces queremos zafarnos del camino y irnos por caminos incorrectos y que nos van a llevar lejos de Dios. El versículo 3 dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Está llamando ¿qué? A reconocer que nosotros tenemos caminos que no son derechos. Cambiar la manera de vivir y de pensar, renunciar al pecado, buscar el perdón de Dios y entablar una amistad con Él, hará que nuestros caminos dejen de brillar y que los caminos de Dios empiecen a brillar en nuestra vida. Y te quiero decir algo: ¿cómo nos podemos arrepentir? Para arrepentirnos necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Ya reconocimos que nuestros caminos no son derechos, pero también tengamos la humildad y la valentía para reconocer delante de Dios y confesar nuestros pecados a Dios, pero también apartarnos de ellos. La palabra del Señor dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, reconozcamos cada día que somos débiles, reconozcamos cada día que fallamos como hijos, como padres, como amigos, como miembros de un estado, de una nación, que fallamos como predicadores, como pastores, como líderes, como ovejas. Reconozcamos y tengamos la humildad delante de Dios
para confesarle nuestras faltas. Pero no solamente para confesar, Proverbios lo dice, confiésalos y apártate de ellos y alcanzarás misericordia. Hay personitas que sí, confiesan, pero siguen haciendo lo malo, siguen viviendo en ese hábito destructivo, en ese hábito pecaminoso. Pero no, Dios dice, confiesa tus pecados y apártate de ellos, entonces alcanzarás misericordia. No encubras tus pecados delante de Dios, porque dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prosperará, no saldrá adelante, quedará estancado, se quedará perdido. Hermano, entonces un llamado al arrepentimiento, a confesar nuestros malos caminos y apartarnos de ellos, pero también a confesar nuestros pecados y a vivir alejado de ellos. Cambiemos nuestra manera de vivir y de pensar. No le digamos al que está a nuestro lado, no, cambia tú, es que tú eres el del problema, es que tú. No. Examinémonos nosotros mismos, como padres, como esposos, como hijos de Dios, como miembros de un vecindario, de una comuna, de una comunidad, como colombianos, como sociedad. Analicémonos en qué nosotros estamos fallando. Muchas veces es fácil echarle la culpa a los demás, pero qué bueno que hoy nos sentemos con Dios y le digamos, Señor, esta es la lista de mis errores, perdóname, ayúdame, guíame, dirígeme, porque quiero ser mejor. Quiero que tú me des tu vida, tu salvación y que mis pecados sean borrados. Y de seguro el Señor te va a ayudar, porque Él quiere que nosotros vayamos al arrepentimiento. Por eso mandó a Juan a gritar al desierto, vengan por caminos derechos, hagan caminos derechos, cambien su manera de vivir y de pensar. Vamos a terminar esta mañana y vamos a vivir en esta palabra. No vayas a decir nada más, qué lindo que predicó el pastor, ay, qué bonito ese mensaje. La Biblia es más que un bonito mensaje, mi hermano. La predicación es más que un bonito mensaje. Predicar y dar un mensaje es la voz de Dios. Y si Dios quiere que hagamos esto, obedezcámosle. Que no nos entre por un oído y por el otro no salga, no. Que llegue a nuestro corazón y que a través de este mensaje podemos cambiar y ser mejores. Amado Dios, gracias por tu pueblo que ha recibido tu palabra, incluyéndome a mí. Gracias, Dios mío, Señor amado, por este tiempo. Bendigo a tu iglesia, tu pueblo que ha recibido la semilla de esta mañana, y te pido que esa semilla en este día, en cada uno de nosotros, pueda dar fruto, y que podamos, Dios mío, Señor, arrepentidos todos los días, cada momento, poder estar arrepentidos, porque eso significa humildad, cambio de pensamiento, cambio de dirección, cambio de manera de vivir y de andar. Gracias por tu pueblo, lo bendigo y te pido, Padre, que donde quiera que vayan, tu presencia los guíe, tu presencia los acompañe, tu presencia esté con ellos, tu presencia, Dios mío, les dé vida, tu presencia los sostenga y los fortalezca, Señor. Ayúdalos donde quiera que ellos vayan, Señor, Padre, que tu presencia esté caminando con ellos, que tu presencia vaya con ellos, que tu presencia les enseñe a andar y a vivir. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.